Voy a interpelar al señor Recuenco porque no sé si sabe lo que es empatizar con los enfermos cuando llamas para pedir cita y no te contesta nadie. O cuando tienes necesidad de un especialista y te dan una cita para dentro de un año. No sé si es capaz de empatizar el secretario del Partido Popular o el portavoz del Partido Popular, para hablar con más precisión. No sé si es capaz de empatizar con aquellas familias que se han quedado sin plaza en educación en nuestra ciudad. Por ejemplo, las 28 familias del Pablo Neruda. No sé si es capaz usted de empatizar con todos aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que se han quedado fuera de las plazas de formación profesional porque la Comunidad de Madrid no invierte en educación y mucho menos en formación para el empleo. No sé si será capaz algún día de poder empatizar con todas estas personas. No sé si es consciente la Comunidad de Madrid de que la limpieza y la retirada de escombros en las vías pecuarias es responsabilidad del Partido Popular, de la señora Ayuso. No sé si es consciente el Partido Popular, el Leganés, de que la cuestión de los escombros no es única y exclusivamente una cuestión que afecte a Leganés, afecta y mucho, pero es una cuestión de índole autonómico y es la Comunidad de Madrid también quien debería poner las cartas sobre la mesa y no dejar a los ayuntamientos que actúen solos. Por cierto, nosotros no estamos en el Gobierno, pero pensamos que ante el sí del Gobierno no se puede constantemente utilizar el no por parte de la oposición. Hace poco hemos votado los presupuestos y también la utilización de los remanentes. Nosotros hemos votado en contra de los presupuestos porque son poco ambiciosos y ahora hablaremos de eso, pero hemos votado a favor de los remanentes, de la utilización de los remanentes, por varias cuestiones. Primero, porque siempre hemos defendido que esta ciudad necesita inversión y así lo pactamos con los agentes sociales y con los partidos que se quisieron sentar a hablar con nosotros en aquel momento. Efectivamente, Ciudadanos se quiso sentar a hablar con nosotros. Leganés necesitaba inversión y además necesita infraestructuras que, si bien han sido claramente insuficientes, suponen un avance. Para nosotros no vale solo con criticar al Gobierno, sino que también hay que decir qué se piensa hacer con la ciudad. Yo escucho aquí discursos grandilocuentes, pero a la hora de las propuestas, la única que retengo es que queríamos llenar Leganés de serenos para controlar el orden público y la moral pública. Esta es la propuesta de los radicales de izquierdas de hoy, antes de derechas, yo creo que siguen siendo de derechas, para la ciudad de Leganés, volver a traer la figura del sereno. Eso es todo. El resto, criticar es muy fácil. ¿Que la ciudad hay que mejorarla? Claro que sí. ¿Que la limpieza funciona deficientemente? Claro, estoy de acuerdo. Y muchas otras cosas. Pero además hay que tener un plan para sacar a las familias de la situación en la que hoy están en nuestra ciudad. Esto es como en el Gobierno, ¿verdad? Llegaban los teóricos y nos contaban que subir el salario mínimo iba a significar un aumento dramático del paro. Nos decían que recuperar derechos con la reforma laboral iba a significar retrocesos en las cifras de paro. Ha sido mentira. La teoría que ustedes defendían, que al final, en última instancia, era que a salario cero, empleo infinito, es lo que llevan defendiendo 20 años, es mentira por mucho que lo repitan. ¿Que la reforma laboral se ha dejado cosas en el tintero? Efectivamente. La indemnización de 45 días por año trabajado es algo que se ha quedado en el tintero, pero es innegable que ha supuesto un avance en las condiciones de vida de la gente bastante importante y que además hemos bajado a menos de 3 millones de parados, cosa que históricamente hacía tiempo que no pasaba. Con una oposición constantemente diciendo que esto conducía a la ruina. Aquí pasa un poco igual. Tenemos un Gobierno, como con la reforma laboral, que deja mucho que desear, que debería ser más ambicioso, que debería ser mucho más ambicioso, pero que en realidad no lo es y es bastante más pragmático de lo que parece. A mí me gusta citar el ejemplo del arquero, ¿verdad? Aquel arquero que si quiere llegar lejos, tiene que apuntar lejos, porque si apuntas corto nunca llegarás al objetivo. No sabemos si apuntarás, pero desde luego vas a llegar lejos. Y eso es lo que le falta a este Gobierno, mirada larga, pensar que tenemos que llegar lejos. A nosotros nos interesan 3 aspectos importantes de la política municipal. Uno, lo que tiene que ver con la transición ecológica y la industrialización verde.
los servicios públicos, por supuesto, como garantes de derechos en nuestra ciudad, y también la justicia social. Si hablamos de industria verde, estamos hablando de que necesariamente nuestro tejido empresarial tiene que reformarse, tiene que adaptarse a los tiempos que corren y que están marcados clara y objetivamente por una crisis climática que, aunque haya gente aquí en este pleno municipal que niegue, creo que cada vez menos gente en la calle puede negar el efecto, el aumento de temperatura con respecto a décadas anteriores. Y lo que esto está suponiendo de perjuicio no solo sobre la salud mental, que ya se ha demostrado, de las personas, sino también en aquello que tiene que ver con la economía. Necesitamos empresas que se modernicen y para eso el ayuntamiento no es el único responsable, pero tiene que contribuir. Además de que tiene que contribuir a la hora de atraer inversiones que supongan empleo para la gente, pero también una forma de producir distinta, que tiene que adaptarse, como he dicho, primero por competitividad y luego también por justicia social. Cuando hablamos de transición ecológica, se nos olvida que había pactadas con los empresarios, fundamentalmente con las juntas de los polígonos industriales, 1 millón de euros para transición ecológica para que estas empresas abordaran sus necesarios cambios, pactadas con ellos. Se han dejado en el tintero y no entendemos muy bien por qué. ¿Hace falta ayudas a las energías renovables? Claro que sí, y el ayuntamiento tiene que dar ejemplo. Y tenemos inutilizadas, por ejemplo, todos los tejados de nuestros centros públicos. ¿Esto soluciona el problema de la energía en nuestra ciudad? No, pero contribuye primero a dar ejemplo y segundo a ahorrar energéticamente y también a producir algo que, por supuesto, redundará en menos dinero de gasto para el ayuntamiento en la medida en la que consumes menos energía. Necesitamos apoyar la economía circular. Hay estudios que dicen que se pueden crear en todo el Estado español, en España, 500.000 puestos de trabajo a través de la economía circular, 160.000 en la Comunidad de Madrid. Nosotros deberíamos atraer parte de esta inversión y también mantener la que tenemos, porque apoyar la economía circular también es apoyar a los pequeños comerciantes. ¿Cómo? ¿Qué es economía circular? Sino, por ejemplo, los zapateros que tenemos casi siempre en nuestras galerías comerciales, aquellas personas que se dedican a reparar todos nuestros electrodomésticos, aquellas modistas que también tienen negocios y que permiten que arreglemos la ropa y no tirarla a los pocos usos. Eso también es economía circular y eso también es algo que se debería incentivar. Como siempre hemos dicho, la rehabilitación y la vivienda como eje de los empleos verdes. Nosotros y nosotras queremos, se invirtieron 1 millón de euros en rehabilitación. Es verdad que, como siempre, pagamos tarde y mal, pero se invirtieron 1 millón de euros y quiero recordar que en estos presupuestos también está ese 1 millón de euros para ascensores y rehabilitación. Hace falta mucho más. Hace falta invertir mucho más, no solo en subvenciones, sino también en actuaciones propias del ayuntamiento, porque conseguimos ahorro energético, porque conseguimos ahorro para las familias más humildes y porque hacemos justicia social organizando la vida de la gente de manera que el consumo disminuya y que los gastos y las cargas también disminuya. Necesitamos vivienda pública en régimen de alquiler. Y aquí le digo al señor alcalde que los acuerdos están para cumplirlos y con nosotros y nosotras que no cuenten si no va a haber vivienda de alquiler en un número significativo en nuestra ciudad. Ya lo hemos dicho muchas veces, se lo volvemos a repetir. Queremos unos servicios públicos de calidad, como decía antes, garantes de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y quiero detenerme otra vez en educación y sanidad, que son las competencias que más influyen en nuestra población. Es absolutamente desastroso el estado de la sanidad pública en nuestra ciudad y también el de la educación. Ustedes no ejercen sus competencias, presumen de bajar impuestos, pero en realidad lo único que hacen es bajar los servicios y, por lo tanto, deteriorar la calidad de los derechos que recibimos los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunidad de Madrid. Es imprescindible
que ustedes dejen de aplicar la política de recorte sistemática a todo lo que tocan, porque necesitamos mejorar, y más en estos tiempos, nuestra educación. Es urgente que se abran las urgencias y que se amplíen, que nos devuelvan las urgencias de la fortuna, que ustedes están de acuerdo en que retiraran las urgencias de la fortuna, pero han generado un conflicto importante en el barrio y mucho desplazamiento nocturno que nos podíamos haber ahorrado. Pero no toda la culpa es de la Comunidad de Madrid. Es verdad que aquí volvemos a ver cómo hay un gobierno que es poco ambicioso y que no tensa la cuerda para llegar lo más lejos posible. Nuestros servicios públicos, si bien Leganés es una ciudad amable para vivir, nuestros servicios públicos se han ido deteriorando continuamente con el paso del tiempo, porque no ha habido políticas, y nadie que se las demandase, políticas objetivas que supusiesen reforzar los servicios públicos. Aquí venimos a hablar de que pedimos auditorías. Si podemos estar toda la vida haciendo auditorías, en el 2015 se hizo una, se aprobó una y se hizo en el 2017, donde nos decía ya cuáles eran los problemas de los servicios públicos de la ciudad de Leganés, que todos y todas pudisteis ver. El problema no es de analizar dónde está, que ya lo sabemos, sino hay que tomar medidas, y no encuentro una mejor que potenciar una oferta pública que se encuentra paralizada desde el giro a la derecha de este Gobierno municipal, porque de seguir así, jubilándose todos los años ciento y pico trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, pronto veremos que no se pueden gestionar los servicios públicos. Por lo tanto, hay que empezar ya, no había que haber parado, hay que empezar ya a realizar estos procesos. La policía municipal, la policía local, es un ejemplo. Es verdad que salieron plazas, pero es verdad que esas hay que sacarlas todos los años y que ya deberíamos estar preparando las siguientes. Una cuestión que nadie nombra y que nosotros quisimos hacer hincapié en los presupuestos de la ciudad, y es, por supuesto, en la mejora de los procesos internos y en la eliminación de trámites burocráticos. Por supuesto, hay que cumplir la ley, pero no parece muy inteligente endurecer los procesos en nuestro ayuntamiento como se endurecen. Es verdad que así garantizamos que el dinero público se haga un uso más seguro de él, pero también es verdad que si no rompemos huevos jamás haremos la tortilla. Si no tomamos medidas urgentes e inmediatas para facilitar que Leganés no tarde un año en sacar un pliego de condiciones, que esto es algo que nos interesa a todos y en todas las políticas, Leganés jamás mejorará y pasará a poder acometer otras cuestiones. Nosotros y nosotras estamos convencidos de que hay que profundizar en la justicia social de esta ciudad. Nos tocó en el periodo de gobierno unos momentos muy difíciles, como todos los ciudadanos y ciudadanas saben, solo estuvimos 2 años, con una pandemia de por medio, en lo que sí que se vio claramente cuáles eran las diferentes políticas entre la derecha y el Gobierno de progreso que nosotros aspirábamos a representar. Mientras en la Comunidad de Madrid se daba pizza todos los días a los niños que no podían alimentarse, en Leganés se daban menús saludables. Mientras en el resto de los ayuntamientos habían paralizado, o muchos, los programas de empleo y no los sacaban, en Leganés se contrataron a 300 personas paradas de larga duración para que al menos pudiesen ganarse la vida con su trabajo durante 6 o 9 meses. Esto podemos decir que hacía la Comunidad de Madrid. No hacía nada de esto, insisto, lo que hacía era regalar pizza. Cuando la Comunidad de Madrid habla de inversión, usted lo explicó muy bien, señor Recuenco, en el último pleno. Con el Arco Verde, en lugar de construir infraestructuras verdes para Leganés, lo que quieren es cambiar la gestión de una que ya existe. Es decir, ¿qué es lo que quiere hacer el Partido Popular de Leganés? Nada. Como lo hace siempre. Nada. ¿En qué quiere invertir el dinero? En otras ciudades. En Leganés, no. Acabo hablando de movilidad, si me van a permitir, no voy a intentar ser lo más breve posible. Necesitamos una ciudad del siglo XXI. Y necesitamos adaptarnos, como he dicho antes, a los nuevos tiempos. Y esto implica que en materia de movilidad, administraciones públicas contribuyan. Creemos en una modalidad sostenible y para eso necesitamos
por parte del ayuntamiento, una ordenanza de movilidad, que lleva mucho esperando a que se tramite, entre otras cosas porque los tiempos cambian. Y si no regulamos dónde se aparcan los patines o las motos de alquiler o los coches de alquiler o las bicicletas de alquiler, si no regulamos todo eso, nos encontraremos con que se tirarán en las aceras y habrá gente que no podrá transitar por esas aceras. Por lo tanto, entre otras cosas, hay que regularlo por eso. Hay que mejorar la red urbana de carriles bici segregados. Con el acuerdo entre Partido Socialista, Ciudadanos y Leganemos, hemos hecho carriles bicis. Con nuestra salida del Gobierno se han quedado carriles bici en la cartera. Están bien los que se han hecho, pero son insuficientes. Como siempre, han pecado de poca ambición. Y necesitamos que haya aparcamientos en los intercambiadores para que la gente pueda aparcar su bici con absoluta seguridad. Pero también necesitamos de la Comunidad de Madrid. Necesitamos que no nos abandone una vez más y que nos traiga el metro de La Fortuna a Leganés para dar servicio a los ciudadanos y ciudadanas de La Fortuna, pero también para que los leganenses tengan otra salida directa a Madrid. Eso necesitamos. Y necesitamos que el metro, como no cobran impuestos, dicen, no disminuya un 10% la frecuencia para ahorrar dinero y lo pagamos los ciudadanos y ciudadanas con nuestro tiempo. Pero también necesitamos del Gobierno del país que se acuerde de que hay reivindicaciones como son el busvao en la carretera de Toledo para que tengamos una salida rápida por la mañana cuando vamos a trabajar y también el carril ciclista segregado en esta A42. Y también advertimos, eso no significa que dejen de invertir en mantenimiento de Renfe. Han bajado un 4%, y esto es cosa del Gobierno de la Nación, un 4% la frecuencia en horarios puntas, lo que genera inconvenientes para los que van a trabajar y las que van a trabajar. Y, por último, pedirle al Gobierno que favorezca el transporte de mercancías por vía, es decir, por tren, en lugar de por carretera. Esto también lo llevaba en su programa electoral, los compañeros de Podemos tampoco lo han cumplido.